Apocalipsis de Pedro. Introducción. Cuando el Salvador estaba sentado en el templo, en el año 300 de la edificación, y en el mes de la consecución de la 10ª columna, y satisfecho con el número de la majestad viviente incorruptible, me dijo: Primera visión. Pedro, bienaventurados aquellos que de arriba bienaventurados aquellos de arriba que pertenecen al Padre, que a través mía ha revelado la vida a aquellos que son de la vida, pues yo los he recordado. A ellos que están edificados sobre la sólida base, que oigan mis palabras, y se distingan las palabras de la injusticia y el incumplimiento de la ley y de la justicia, pues ellos proceden de arriba, de cada palabra del pleroma verdadero, pues han sido iluminados con benevolencia por aquel a quien las potestades buscaron, pero no encontraron, ni fue mencionado en generación ninguno de los profetas. Este ha aparecido ahora entre aquellos en aquel en quien se ha aparecido, en el Hijo del Hombre, exaltado en los cielos de arriba, revelado con temor de los hombres de esencia semejante. Pero tú mismo, Pedro, sé perfecto de acuerdo con tu nombre para conmigo, el que yo te he escogido, porque de ti he hecho un principio para el resto a quienes he llamado al conocimiento. Sé fuerte hasta que venga el limitador de la justicia, el limitador de aquel que ha sido el primero en llamarte, pues te ha llamado para que lo conozcas de un modo bueno en su realización. A causa de la distancia que acontece, a ver, entre uno y otro, puedes reconocerlo en los tendones de sus manos y sus pies, y en la coronación realizada por parte de aquellos que son de la media edad, es decir, de las potestades que no habían en la región superior, sino en la media, los arcontes, los verdaderos impulsores de la pasión de Jesús. Sigo. Y su cuerpo luminoso, que ellos presentan en la esperanza del ministerio, a causa de un premio honroso, cuando iban a recriminarte 3 veces en aquella noche. Aquí un comentario. A causa de un premio honroso dice que los arcontes son los autores de la falsa enseñanza sobre el Salvador Jesús. En todo este oscuro párrafo parece contraponerse el Salvador auténtico, de quienes los gnósticos son discípulos verdaderos, al imitador, el Jesús de los eclesiásticos. Sigo. Caracterización de los no gnósticos. Estas cosas dijo el Salvador mientras yo veía a unos sacerdotes y al pueblo que corrían hacia nosotros con piedras como para matarnos, y me aterroricé pensando que íbamos a morir, y me dijo: Pedro, se te ha dicho muchas veces que son ciegos que no tienen guía. Si quieres conocer su ceguera, pon tus manos sobre tus ojos de tu vestido y di lo que ves. Es decir, el vestido es el cuerpo, ¿no? El copto emplea la palabra griega que llega hasta los pies y que suele usarse de un vestido o túnica larga. Prosigo con el texto, dice: Y cuando lo hice no vi nada. Dije: no es posible ver nada. Me dijo de nuevo: hazlo otra vez. Y se produjo en mí un temor y alegría a la vez, pues vi una nueva luz más grande que la luz del día. Luego descendió esta luz sobre el Salvador, y le conté las cosas que había visto, y me dijo de nuevo: levanta tus manos y escucha lo que dicen los sacerdotes y el pueblo. Y oí a los sacerdotes mientras estaban sentados con los escribas. Las multitudes gritaban a voces. Cuando escuchó el Salvador de mí estas cosas, me dijo: aguza tus oídos y oye lo que están diciendo. Te he dicho que estos son ciegos y sordos. Escucha pues ahora las cosas que se te está diciendo misteriosamente y consérvalas. No se las digas a los hijos de este mundo, pues blasfemarán contra ti en este mundo, ya que te desconocen, pero te alabarán cuando tengan el conocimiento. Herejías en torno al grupo. Primer conjuro de adversarios, gnósticos desviados de la verdad originaria. Pues muchos aceptarán al principio nuestras palabras, y se apartarán de ellas luego por el deseo del padre de su error, porque han hecho lo que él ha querido. Pero el Dios los revelará en su juicio, es decir, a los servidores de la palabra. Pero aquellos que resulten mezclados con ellos serán sus prisioneros, pues no tienen percepción. Al no mezclado, al puro y al bueno, le empujan hacia el verdugo y hacia el reino de aquellos que elevan al Cristo en la restauración. Luego dice: y alaban a los hombres que propagan la mentira, aquellos que vendrán después de ti, y se unirán al nombre de un muerto, pensando que serán puros por ese nombre,
pero quedarán muy impurificados, y caerán en el nombre del error, y en manos de un hombre malvado y astuto, y en dogma de múltiples formas, y serán gobernados en la herejía. Otro grupo gnóstico. Ocurrirá, pues, que algunos de ellos blasfemarán de la verdad y proclamarán una doctrina falsa, y dirán cosas malas unos contra otros. A algunos de ellos se les llamará aquellos que están en el poder de los arcontes, los que proceden de un hombre y una mujer desnuda, de una multitud de formas y expuestas a gran variedad de sufrimiento. Bueno, aquí hace alusión a un comentario que se trata probablemente de Helena, la prostituta rescatada del poder por Simón el Mago y luego su compañera de apostolado. Esto quiere decir el alma, el espíritu que viene encarnado de cuerpo a otro, que se ve como una prostituta, ¿no? Que anda de un cuerpo al otro, la pobre, vagando. Y en cuanto aquí a este comentario que no dije, pero es importante aclarar lo que dice, algunos de ellos se les llamará aquellos que están en el poder de los arcontes. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no pueden ser los denominados arcónticos por Epifanio, por la sencilla razón de que las características teológicas generales de estos gnósticos y de los que se hallan detrás del Apocalipsis de Pedro son prácticamente iguales. Para un análisis más pormenorizado, hay que ver en Warner, su libro. Dice, y ocurrirá que los que dicen estas cosas preguntarán por sueños, y si afirman que un sueño ha procedido de un demonio digno de su error, entonces recibirán perdición en vez de incorrupción, pues el mal no puede producir fruto bueno, pues el lugar del que procede cada uno produce lo que es semejante a sí mismo, pues toda alma no es de la verdad o de la inmortalidad. Luego dice, cada alma de este aún tiene como destino la muerte, según nuestra opinión, porque es siempre una esclava, pues ha sido creada para servir a sus deseos, y la destrucción eterna en la que está y de la que procede. Las almas aman a las criaturas de la materia que han venido con ellas, pero las almas inmortales no se asemejan a estas, oh Pedro, y en cuanto no ha llegado la hora de la muerte ocurrirá que el alma inmortal se parecerá a una mortal, pero no revelará su naturaleza, que es solo inmortal, y piensa en la inmortalidad. Tiene fe y anhela abandonar estas cosas. Luego dice, pues la gente no recolecta higos de los espinos o de los abrojos, si son inteligentes, ni uvas de los cardos. Ciertamente lo que se produce siempre está dentro de aquello de donde procede, y lo que viene de lo que no es bueno resulta ser para el alma destrucción y muerte. Pero está el alma inmortal, que llega a ser en el eterno, se halla en la vida y en la inmortalidad de la vida a la que se asemeja. Así pues, todo lo que existe no se disolverá en lo que no existe, pues la sordera y la ceguera se unirán solo con sus semejantes. Aquí algo que dice Werner es cada fruto se produce siempre en la planta a la que pertenece. Cuando aquel fruto pertenece al que es malo, se hace perdición y muerte para ella, el alma mortal. Mas aquella otra alma procede del árbol eterno, de ese árbol de la vida y de la inmortalidad, y sus frutos proceden de ese árbol de la vida, al que se asemejan. Por tanto, todo lo que no es propiamente se disolverá en lo que no es, pues la sordera y la ceguera se unirán solo con su semejante. Dice, otro grupo también gnóstico. Pero otros se cambiarán de las palabras malas y de los misterios que extravían. Algunos que no entienden los misterios hablan de cosas que no entienden, pero se jactarán que el misterio de la verdad es solo de ellos y con arrogancia llegarán a tal orgullo como para envidiar al alma inmortal que ha resultado ser una prenda. Es decir, el alma inmortal está en este mundo presa en lo material hasta que sea rescatada. Y aquí yo quiero hacer una distinción de cómo hay, sobre todo los ortodoxitos, ¿no? Sobre todo la gente que está en las iglesias físicas, en templos, ya sea católicos, cristianos, demás. Esa gente que se cree que tiene la verdad absoluta, yo solo me río de ellos, en una forma como de lástima también, ¿no? Que creen tener la verdad absoluta, pero realmente no salen del mismo círculo. Por decir, salen del catolicismo y llegan al cristianismo, pero no ven que es la misma, hasta que no entienden las cosas gnósticas, pero las cosas, el conocimiento no está indicado para todos, solamente para los espirituales. Bien, sigo. Pues toda potestad, dominación y poder de los eones desea estar con estos en la creación del mundo, de modo que aquellos las potestades que no son olvidados por lo que son los alaben, aunque no han sido salvados por las potestades ni han sido
ni han sido llevados al camino deseando siempre llegar a ser imperecederos. Pues cuando el alma inmortal se fortalece con el poder de un espíritu intelectual, inmediatamente, empero, ellas, las potestades, la hacen semejante al alma inmortal, a uno de aquellos que están extraviados. Es decir, los otros grupos extraviados de la verdadera doctrina. La interpretación de Kochorke dice, literalmente este texto dice, pues el alma inmortal recibe poder en un espíritu intelectual, pero inmediatamente ellos se unen con uno de aquellos que los extraviaron. Werner, pero cuando el alma inmortal se fortalece por medio de un espíritu intelectual, al punto se unen a un espíritu los demonios de los ya extraviados. En todo este texto oscuro late una opinión clara, las potestades y los arcontes se hallan detrás de las ideas heréticas. Los arcontes intentan dominar las almas e inducen a éstas a que los honren, prometiéndoles que su adoración les llevará por el buen camino. Empezando por la adoración del gran arconte de Miurgo, que las religiones alaban. Sigo. Otro grupo no gnóstico. Pero muchos otros que se oponen a la verdad y son los mensajeros del error conspirarán con su error y su ley contra estos pensamientos puros que proceden de mí, como mirando desde el siguiente punto de vista, a saber, pensando que el bien y el mal proceden de una misma raíz. Ellos hacen negocio con mi palabra y establecen la existencia de un hado severo, bajo el cual la raza de las almas inmortales estará en vano hasta mi parusia. Esta frase quiere decir probablemente que los gnósticos serán solo en apariencia gobernados por el destino, el hado. Sigo. Pues saldrán de ellos, y mi perdón de sus pecados, en los que caen por culpa de sus adversarios, a los cuales yo rescaté de la esclavitud en la que se encontraban para darles libertad, y obran a fin de crear un resto de imitación del verdadero perdón en nombre de un difunto que es Hermas, de los primogénitos de la injusticia, a fin de que la luz existente no sea creída por los pequeños. ¿Quién es Hermas? Dice, es decir, estos gnósticos equivocados crean una institución errónea del perdón de sus pecados, tal como se proclama en la obra El pastor de Hermas. Y luego sobre de los primogénitos de la injusticia, dice que, o de Satanás, es una manera típica de calificar a los herejes. Y sobre, a fin de que la luz existente no sea creída por los pequeños, es decir, por los gnósticos verdaderos, como en Mateo 18:6, el que escandalice a uno de estos pequeños, y Mateo 25:40, también en el apócrifo de Santiago y Evangelio, el Evangelio de Valentín, no me acuerdo quién es este. Dice, la línea del pensamiento de este parágrafo puede ser la siguiente. Los hombres están en la esclavitud del pecado. Cristo les ha concedido la libertad. Los adversarios han introducido de nuevo la esclavitud al obligar a creer en hado. Han creado también una institución falsa, el perdón falso de los pecados. Cristo libera de esta segunda esclavitud con su parusia y el verdadero perdón de los pecados. Pero los de esta clase son los operarios, que serán arrojados a las tinieblas exteriores, lejos de los hijos de la luz, pues ni ellos encontrarán ni tampoco le permiten a aquellos que suben para recibir su liberación. Para todos aquellos ortodoxitos que creen que tienen la verdad, están más equivocados que... Por eso una persona... No es para nada, pero alguien que es así, que sabe el conocimiento, no presume que lo sabe todo, como esos ortodoxos que creen que tienen la salvación y que Dios va a venir a salvarlos y un Cristo. Aquí resume todo eso bien claro. Dice, otro grupo, también gnósticos aunque errados, dice, y además otros de ellos que sufren piensan que llevarán a su perfección la sabiduría de la fraternidad, que existe realmente, que es la camaradería espiritual con aquellos unidos en comunión, a través de la cual se revelará el matrimonio de la inmortalidad, pero en vez de eso se manifestará la semejanza de la raza de la fraternidad femenina, como una imitación. ¿Qué quiere decir eso de fraternidad femenina? Dice, es decir, una fraternidad falsa e imperfecta. La profecía falsa criticada en... no sé qué, es también femenina. Una mujer vale lo que la mitad de un hombre. Bueno, aquí parece machista, ¿verdad? Pero hay que verlo simbólicamente. Luego dice... perdón, no acabé aquí, me quedé en... Estos son los que oprimen a sus hermanos diciéndoles, por medio de esto, tienen piedad nuestro Dios, puesto que la salvación nos llega a nosotros solo por esto, y no conocen el castigo de aquellos que se alegran por aquellos que han hecho esto a los pequeños, a los que vieron e hicieron prisioneros. Otro grupo de adversarios.
eclesiásticos. Y existe también otros de aquellos que están fuera de vuestro número, que se llaman a sí mismos obispos y también diáconos, como si hubieran recibido la autoridad de Dios. Caen bajo el juicio de los principales puestos. Esta gente son carnales y vacíos. Pero yo dije, tengo miedo a causa de lo que me has dicho, a saber que los pequeños son, en nuestra opinión, los espurios, que hay multitudes ciertamente que harán errar a otras multitudes de vivientes, y os destrozarán en medio de ellos, y cuando pronuncien tu nombre les darán crédito. El Salvador dijo, gobernarán sobre los pequeños por un tiempo, para ellos determinado en proporción a su horror. Y después que se complete el tiempo de su horror, se renovará el león que nunca envejece, el del pensamiento inmortal, y los pequeños gobernarán sobre los que lo gobernaron a ellos. Y él, ese aunque no envejece, arrancará la raíz de su horror, y le expondrá a la vergüenza y se revelará la desvergüenza que ella tuvo sobre sí, y resultará que estos, los pequeños, serán inmutables. Oh Pedro, ea pues, cumplamos la voluntad del Padre incorruptible. He aquí pues que vendrán los que traen el juicio sobre aquellos los eclesiásticos y quedarán expuestos a la vergüenza. Pero en cuanto a mí no podrán tocarme, pero tú, oh Pedro, estarás en medio de ellos. No temáis acaso de tu cobardía. Su mente se cerrará, pues el invisible se les opondrá. Segunda visión, la crucifixión. Cuando dijo estas cosas, vi cómo ellos lo agarraban de aquel modo, y dije, ¿qué veo, oh Señor? ¿Eres tú a quien agarran y eres tú el que te aferra a mí? ¿O quién es ese que sonríe alegre sobre el árbol? ¿Y hay otro a quien golpean en pies y manos? El Salvador me dijo, aquel al que viste sobre el árbol, alegre y sonriente, este es Jesús el viviente. A ver, vamos a ver. Aquí un comentario sobre esto es que en Hechos de Juan 98, según Ireneo, en el Versos Herejes 24:4, Basílides interpretaba así este pasaje. El Cristo incorpóreo está al lado sonriendo de Simón de Cirene, que es a quien en verdad están crucificando los judíos. Parecido de opinión está en... Bueno, luego dice, la sonrisa del Salvador puede ser una inversión gnóstica a los escarnios de los que veían la crucifixión. Dice... Digo otra vez, voy a repetir esto. El Salvador me dijo, aquel al que viste sobre el árbol alegre y sonriente, este es Jesús el viviente. Pero este otro, en cuyas manos y pies se introducen los clavos en el carnal, el sustituto, expuesto a la vergüenza, el que existió según la semejanza, míralo a él y a mí. Pero yo en cuanto vi, dije, Señor, nadie te mira, vayámonos de este lugar. Pero él me dijo, te lo he dicho, deja a los ciegos solos, y en cuanto a ti, mira cuán poco entienden de lo que dicen. Pues han expuesto a vergüenza al Hijo de su gloria en vez de a mi siervo. ¿Qué quiere decir esto de mi siervo? Dice que tiene un cuerpo según un cuerpo corporal. La interpretación doceta o semidoceta del acontecimiento de cruz aparece también en... porque los arcontes atravesaron con clavos a su hombre. Aquí nos está diciendo la postura docetista, ¿no? Que tenían la mayoría de los gnósticos, que Jesús, el Espíritu Santo encarnó cuando lo bautizaron, ¿verdad? Que es el verdadero Cristo, cuando fue el ungido, cuando encarnó el verdadero Hijo de Dios en ese avatar, en esa persona que es Jesús. Pero al que crucificaron no era el Jesús verdadero, el Jesús verdadero ya había salido de ese cuerpo corrupto. Entonces el que crucificaron simplemente fue a la vasija, al carro solo, sin el conductor, que era Jesús carnal. Y por eso dice que era obra de los arcontes, porque los arcontes crearon el cuerpo físico, pero el espíritu ya no habitaba ahí y se manifestó de otras maneras, y es como lo vio Pedro también. Y ese se reía, ¿no?, de los arcontes, pensando que crucificaban a la materia. Perdón, a Cristo. No, dice, voy a repetir esto, dice, te lo he dicho, deja a los ciegos solos, y en cuanto a ti, mira cuán poco entienden lo que dicen, pues han expuesto a vergüenza al Hijo de su gloria en vez de mi siervo. Tercera visión, la resurrección. Y vi a uno que se acercaba a nosotros, que se parecía a aquel que se reía sobre el árbol. Estaba vestido del Espíritu Santo y es el Salvador. Y hubo una gran luz, inefable, que lo rodeó, y una multitud de ángeles, inefables e invisibles, que lo alababa. Y yo soy el que lo ha visto cuando se manifestó al que da gloria, y me dijo, sé fuerte, pues tú eres aquel a quien han sido dados estos misterios para reconocerlos por una revelación, a saber que aquel a quien crucificaron es el primogénito, y la casa de los demonios, y el recipiente de piedra en el que habitan los demonios, el hombre de Elohim, el de la cruz, que está bajo la ley
pero aquel que está cerca de él es el Salvador viviente, el que primero estaba en él, al que apresaron y soltaron, que está de pie alegre mirando a aquellos que usaron con él violencia mientras están divididos entre ellos. Por este motivo se ríe de su falta de visión, sabiendo que son ciegos de nacimiento. Existe pues ciertamente el que toma sobre sí el sufrimiento, pues el cuerpo es el sustituto, pero lo que liberaron fue mi cuerpo incorpóreo. Pero yo soy el espíritu intelectual, pleno de luz radiante, al que visteis bien viniendo sobre mí es nuestro pleroma intelectual, el que une la luz perfecta con mi Espíritu Santo. A ver, aquí el comentario es que la luz perfecta puede ser el Padre. Con el Salvador como espíritu intelectual y el Espíritu Santo constituyen el pleroma intelectual. Esta unión perfecta no era posible mientras el Salvador había tomado carne. Tras la resurrección libre, el Salvador es espíritu intelectual en plenitud. Pleroma como designación del Salvador, en él reside la plenitud de la divinidad. La contrapartida celeste espiritual de cada gnóstico puede designarse como su pleroma. Heracleón Fragmentos. Werner traduce: a ese espíritu lo has visto venir sobre mí. Nuestra plenitud espiritual es aquel acontecimiento que une la luz perfecta con mi Espíritu Santo. Sigo. Estas cosas, pues, que tú has visto, se las presentarás a la otra raza que no es de este mundo, es decir, a los iniciados, a los verdaderos gnósticos, la raza que no tiene rey. Pues no habrá honor en cualquier hombre que no sea inmortal, sino solo en aquellos escogidos de una sustancia inmortal, que se han manifestado capaz de contener aquel que da su abundancia. Por ello digo que a todo aquel que tiene se le dará y tendrá plenitud, pero al que no tiene, que es el hombre de este lugar, es decir, el hombre carnal o psíquico, los eclesiásticos, que está completamente muerto cuando ha sido apartado de los seres de la creación, de los que ha sido engendrado, a ese que, si ocurre que se le revela una de las esencias inmortales, piensa que la posee, le será arrebatado lo que tiene y le será añadido aquel que es. Tú, pues, sé animoso y no temas en absoluto, pues yo estaré contigo para que ninguno de tus enemigos tenga poder sobre ti. La paz sea contigo, sé fuerte. Cuando Jesús dijo estas cosas, Pedro volvió a sí mismo. Apocalipsis de Pedro. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.